Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Si una persona se pone a leer la Biblia con una idea racionalista, limitada y trata de explicar todos los fenómenos sin considerar la posibilidad del milagro, esa persona nunca entenderá. Estamos empezando un programa más de Ruta 66, el camino que lleva al autor de la vida a través de los 66 libros de la Biblia. Ya sabes, estamos en una nueva fase de nuestra expedición particular por el libro de los libros, en este caso por el Nuevo Testamento. Estamos empezando el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, y el tema elegido es Nace una estrella. Me imagino cómo de extraordinaria debió ser aquella noche en la que el brillo de la estrella trajo un haz de esperanza. Lo que hace Dios, ¿quién lo estorbará? Tras varias profecías y mucho tiempo de espera, he aquí que ha llegado el día. Dios tiene una promesa que se va a cumplir. No lo dudes. Así es, nos hemos adentrado ya en la historia del nacimiento de Jesús, hijo de María. Hablamos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pero hay más detalles en el relato del nacimiento de Cristo que seguramente serán beneficiosos para nuestro corazón, para la edificación de nuestra fe. Ya en el inicio de Mateo vamos a encontrar una historia sorprendente. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, y aquí llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. ¿Y qué es lo que esos sabios afirmaron? Que ellos habían visto la estrella en el oriente y habían venido a Belén para adorar a Jesús que había nacido. Y esto es muy interesante de observar. ¿Por qué? Esos sabios o magos extranjeros eran personas dedicadas a las artes adivinatorias de la antigüedad. Imaginemos la escena. Ellos ven una estrella en el cielo que los guía para que lleguen a Belén, pues su intención era venir a adorar. Y frente a esta circunstancia ellos quieren llegar exactamente donde había nacido la estrella mayor de la humanidad. Sí, la estrella de la justicia que llegó en la bendita persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el rey Herodes, conocido como Herodes el Grande en la historia antigua, supo de ello, quedó totalmente desconcertado. Así que reunió al jefe de los sacerdotes y a los maestros de la ley, queriendo saber dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le contestaron que de acuerdo con la profecía de Miqueas estaba escrito: «Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel». Entonces, oyendo decir que había de nacer el Cristo, es decir, el rey mesiánico, Herodes quedó muy preocupado, porque se sintió, podríamos decir, amenazado, y quiso saber exactamente sobre el tiempo exacto en el cual había aparecido la estrella. Entonces dijo: «Id e informaros bien acerca de ese niño, y tan pronto como lo encontréis, informadme a mí para que también vaya yo y le adore». Desde luego, Herodes tenía la peor de las intenciones posibles ante el nacimiento de la gran estrella de la humanidad, porque quería defender su trono a toda costa. Así que los magos prosiguieron su camino y volvieron a ver la estrella. Fueron guiados por ella, y entrando en la casa, dice el versículo 11, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron sus cofres, y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Como muchas veces se ha sugerido, esos regalos recordaban que Jesús es profeta, sacerdote y rey. Sin embargo, de manera contraria a las expectativas de Herodes, ellos fueron advertidos en un sueño de que no regresaran por donde habían venido, así que evitaron a Herodes optando por una ruta diferente. ¿Qué ocurrió después de todo eso? La furia de Herodes se encendió intentando apagar el brillo de la gran estrella que había nacido. Y en ese momento José tiene un sueño muy especial y diferente. El ángel del Señor le ordena que se lleve al niño a Egipto. Obedecen y se van al lugar señalado por el ángel. El texto dice que en ese momento se cumplió una profecía del Antiguo Testamento que está en Oseas capítulo 11, que decía: «De Egipto llamé a mi hijo». Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos habían ido por otro camino, se llenó de furia y en su ira, en el apogeo de su odio, tomó una actitud absurda, muy conocida en la historia sagrada:
mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y también en sus alrededores, a causa de la información de que el rey mesiánico había nacido en Belén. Y una vez más, Mateo, al escribir estas palabras, tiene en cuenta a los judíos que conocían bien el texto del Antiguo Testamento, que hace referencia a la profecía de Jeremías capítulo 31, versículo 15. Así dice: «Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen». Es una manera diferente de referirse a lo sucedido, como también aparece en Oseas, de una forma un tanto indirecta. El pasaje continúa y nos dice que el rey Herodes muere. Hay que decir que hay varios Herodes en el Nuevo Testamento. Este Herodes, conocido como Herodes el Grande, es un hombre perverso y con muy malas intenciones. Teniendo en cuenta todo esto, aprendemos que en el nacimiento de la gran estrella Dios está supervisando, cuidando y actuando en la historia. No solamente en el milagro del nacimiento del Salvador, sino también en el milagro que supuso la guía de los magos a nivel astronómico. Es interesante ver que esos magos, que seguramente eran astrólogos, estaban acostumbrados a mirar hacia el cielo buscando entender el escenario de lo que pasa aquí en la Tierra, según se hacía en la antigüedad. Pero esta vez ellos ven algo diferente, cómo Dios interfiere en el modo en que ellos entienden la realidad, llevándoles a reconocer al verdadero Señor, Salvador y Rey que había nacido. Y este Dios que actúa tanto en el ámbito sobrenatural haciendo nacer a Jesús de manera milagrosa, también actúa en los astrólogos, dirige sus propias vidas e interfiere en los sueños de las personas, como ocurre en el caso de José 2 veces. Después de eso, la orden era que ellos volvieran a la tierra de Israel. El texto sagrado nos dice: «Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas: será llamado Nazareno». Aquí es importante prestar atención al escenario que el texto sagrado nos acerca. Recordamos que este Herodes que aparece aquí, llamado Arquelao, es hijo del primer Herodes, que se conoce como Herodes el Grande. Y esta familia, que tenía una importancia significativa en la Palestina de la época, era de origen idumeo, es decir, edomita, como dice el Nuevo Testamento. Su origen, por tanto, estaba ligado a los descendientes de Saúl. Y eso tal vez nos ayude a entender mejor por qué, habiendo muerto un hombre tan malvado como Herodes el Grande, su hijo Arquelao también vendría a ser un pésimo gobernante en la administración romana de la antigua Judea. Entonces Jesús volverá a la tierra de Israel, a Judea, junto a José y María. Llegando allá, ellos van hacia Galilea, que queda en la región norte. Al sur de la tierra de Israel queda Judea, en medio Samaria y más al norte Galilea, que era despreciada y puesta en segunda categoría por los judíos de la época por tener presencia de muchos gentiles. Él se fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret y por eso es llamado Jesús de Nazaret o Nazareno. Es interesante darnos cuenta que se hace una relación indirecta a partir de un juego de palabras Nazareno con la palabra que aparece en Isaías 11, versículo 1, que tiene que ver con el retoño de Jesé, la raíz que aparece allí. Es una relación, un juego de palabras que solo es posible entender en la lengua original. Así es, mi querido y amigo oyente, vemos a Dios en el control de la historia de la redención humana. Pese a todos los imposibles que surgen en la escena, Dios hace que la encarnación de su Hijo, Dios hecho hombre, Jesús, ocurra. Pese al rechazo de los poderosos de este mundo, a la terrible persecución por parte de Herodes, Dios actuó de manera muy especial. Condujo la estrella para enseñar a los magos el nacimiento de su Hijo Jesús, como también los salvó de la persecución de Herodes el Grande, mostrando su poder y su dirección en el momento que nació la gran estrella, la estrella de la justicia y de la salvación, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Aprovechamos esta pausa en nuestro viaje para hablar de algo muy interesante. Ruta 66 es un programa internacional, original de Brasil, pero ya en diferentes idiomas, como es el caso del español. La versión en lengua española de Ruta 66 se graba en los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Descubre más sobre Radio Encuentro visitando su página web, radioencuentro.net. También puedes seguir Radio Encuentro en las redes sociales. Busca Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida y allí la encontrarás. Radioencuentro.net. Seguro que nuestros amigos oyentes la visitarán, pero al final del programa, que ahora seguimos recorriendo la Ruta 66. Eso es, adelante con el estudio de hoy. Volvemos ahora con las preguntas después de la exposición del capítulo 2 en el libro de Mateo. Querido oyente, estarás vibrando con esta historia fantástica y extraordinaria. ¿Quiénes eran esos magos que aparecen aquí en el capítulo 2? ¿Eran de verdad astrólogos? ¿Por qué Dios acepta su adoración si estaban involucrados en prácticas condenadas por la palabra? Es algo un poco raro y difícil de entender. Así es, mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Magos? ¿Qué magos son esos? La verdad es que no tenemos certeza absoluta porque no hay referencia en ningún lugar de la Biblia, pero algunos incluso sugieren nombres para cada uno de ellos. Parece ser que eran magos venidos de Persia al oriente, cerca de la región. Necesitamos entender que en la antigüedad las personas entendían esas artes adivinatorias como parte de su vida. Una persona que observaba las estrellas e intentaba adivinar el futuro era consejera de reyes. Es decir, se trataba de una persona importante. ¿Y qué es lo que este texto nos va a mostrar? Esas personas que todavía no conocían la verdad más clara con respecto a Dios buscaban alguna respuesta para su vida, buscaban alguna solución. Y Dios, en su poder, en su soberanía, interviene incluso en esos ambientes que son diferentes de la propuesta de las Sagradas Escrituras. Así que ellos eran de hecho magos, usaban por tanto la astrología. Y sin embargo esas personas fueron alcanzadas por la gracia de Dios, muy posiblemente porque buscaban a Dios con sinceridad. Sin embargo, eso nos muestra algo aún más importante, que toda ciencia, por más oculta que sea, todo conocimiento místico, tiene que doblegarse ante aquel que es la luz absoluta, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Algo que llama mucho la atención no solamente son los magos, sino también la estrella que aparece aquí en el texto. ¿Qué estrella es esa? En un momento está aquí, luego está allí. Parece que va acompañando a los viajeros de Oriente para dirigirlos a cierto lugar. Ya lo ves, mucha gente quiere entender y explicar a qué estrella nos referimos. Muchas personas, por ejemplo, intentan explicar esa estrella de manera natural. ¿Natural cómo? Diciendo que es un fenómeno astronómico. Algunos creen que fue una conjunción del planeta Júpiter con otro planeta que se parecía a una estrella más brillante. Otros creen que fue una supernova, el nacimiento de una estrella. Otros además intentan sugerir que era un cometa. Nosotros nunca vamos a tener una respuesta definitiva a partir de explicaciones naturales. Esas explicaciones son interesantes y tienen su valor. Sin embargo, el texto deja claro que lo que ocurre de manera extraordinaria, milagrosa, fuera del conocimiento y de la capacidad humana de explicar las cosas. ¿Por qué es tan importante entender eso? Porque si una persona se pone a leer la Biblia con una idea racionalista, limitada, y trata de entender y explicar todos los fenómenos sin considerar la posibilidad del milagro, esa persona nunca entenderá el texto sagrado. Puede ser que Dios haya usado algún fenómeno natural, pero debemos entender que la estrella se mueve por el cielo simplemente por la intervención divina. Es algo absolutamente sobrenatural. Ahora viajemos desde el espacio exterior a la Tierra de nuevo. Este Herodes que aparece en el texto es Herodes el Grande. ¿Quién es realmente este Herodes y cómo entender su cruel actitud aquí en la masacre de los inocentes? El Herodes aquí presentado era el gobernador de la región de todo el Israel antiguo. Él era importante, era el representante de la administración romana en el lugar. Tenía su origen en Idumea,
región de los edomitas, es decir, era descendiente de Esaú. Así que para los romanos, Herodes es más o menos judío, porque son semitas, considerados medio parientes, pues según ellos estaban lo suficientemente cerca. Él tenía el gobierno en sus manos y era un hombre muy egocéntrico, como el texto enseña. Después de su muerte, la región de Siria y de Israel es dividida en 4 partes que son gobernadas por los denominados Herodes tetrarcas. Aquí Herodes es una especie de título. Por eso un poco más adelante escuchamos sobre su hijo, Herodes Arquelao, que queda en su lugar en la región en Judea, Idumea y Samaria. Herodes representa, por tanto, el poder humano que se opone al gobierno mesiánico que había de venir. Es la idea de que el gobierno pertenece al hombre. Él quiere dominar y tener todo el poder. Y en su codicia desafiante, al pensar en la posibilidad de un rey mesiánico, decide matar a todos los niños, mostrando su locura. Una actitud totalmente absurda. El evangelista Mateo cita varios textos del Antiguo Testamento. Pero ¿cómo entender esas profecías en el capítulo 2 de Mateo? ¿Estaban Oseas y Jeremías citados aquí hablando de verdad sobre Jesús? Bueno, esa pregunta es muy importante y es una pregunta difícil. ¿Sabes por qué? Porque la manera en que los judíos citaban en la antigüedad era diferente de lo que la gente está acostumbrada a hacer. Había citas directas del cumplimiento de profecías de manera más directa y más literal. Por ejemplo, podemos ver el caso de Belén. Miqueas capítulo 5, versículo 2, hace una referencia directa a Belén Efrata, la más pequeña ciudad, y había una expectativa de una esperanza mesiánica en el propio texto. Sin embargo, hay otras alusiones, una manera antigua que los judíos tenían de interpretar determinados textos que no son referencias directas propiamente dichas. Eso es algo que algunos estudiosos llaman tipología. Por lo tanto, de la misma manera en que Dios llamó a su hijo Israel de Egipto en el pasado para construir su historia de salvación y redención, ahora Él también llama a su hijo Jesús de Egipto para la construcción de la historia de la salvación de la humanidad. Entonces la idea es que esa coincidencia y semejanza histórica no es casualidad. Por lo tanto, aunque no sea una cita directa, esa alusión es suficiente para que el profeta vea un movimiento divino en ese proceso. De la misma manera, Raquel figuradamente llora por lo que ocurre en Jeremías capítulo 31. Aquel llanto, aquel dolor, tiene un significado semejante al que ocurre en el texto aquí. Ahora bien, Mateo aquí recoge otras citas del Antiguo Testamento. ¿Dónde está escrito que Jesús sería llamado Nazareno? ¿No será que el autor fuera demasiado lejos al indicar que se menciona en el Antiguo Testamento? Bueno, de hecho, ese es un texto un poco más complicado y difícil para nuestro entendimiento. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos. Porque Mateo está haciendo una asociación fonética, una asociación diferente del texto de Isaías 11, versículo 1. Allá en Isaías se hace referencia a que nacería un retoño, un renuevo. Esa palabra también es exactamente una esperanza mesiánica claramente establecida. Sin embargo, la palabra en hebreo para renuevo en Isaías es netzer, que es muy parecido a Nazaret, Nazar, de la misma raíz. Ese paralelismo es lo que hace que la asociación sea establecida. Entonces, lo que Isaías, leído por Mateo, está diciendo es algo así como: mira, ¿ves aquel renuevo que hemos visto allí? En el fondo no es casualidad que la ciudad en la que vive también tiene una sonoridad semejante. Es una manera diferente, por tanto, con la que los judíos en la antigüedad tenían para lidiar con la cuestión del cumplimiento profético que nuestra mentalidad, podríamos decir, tiene dificultad de comprender y analizar. Muy bien, gracias por las respuestas. Y para ti que estás conectado acompañándonos en este viaje, ahora viene la aplicación de nuestra reflexión. Hoy en Ruta 66 nos has acompañado en Mateo capítulo 2. Hemos hablado sobre el tema «Ha nacido una estrella», nace una estrella. ¿Has visto la visita de los famosos magos guiados por la estrella hacia el nacimiento de Jesús en Belén? Sí, Jesús nació. Nuestro Señor y Salvador, nuestro Sol de la Justicia, es la estrella de la salvación, la verdadera estrella.
¿Y qué es lo que descubrimos aquí? Lo que es sorprendente es que mucha gente se imagina que Dios está solamente dentro de la iglesia, cerrado en la esfera religiosa. Pero aquí vemos a Dios interfiriendo en los sueños de todas las personas. Dios interfiere en la vida de los magos, que son paganos. Dios actúa en el control de la política internacional. Por lo tanto, amigo mío, debes saber una gran verdad. Dios no es Dios solamente de la iglesia. Él actúa sobre los reyes, también sobre los ocultistas e incluso sobre ti. El programa de hoy de Ruta 66 va llegando a su fin. ¿Sabías que la Ruta 66 fue la primera carretera asfaltada de Estados Unidos? Eso sí, necesitó 12 años para ser pavimentada por completo y hasta 1938 no se pudo recorrer en su totalidad. Hoy, sin embargo, estamos atravesando otra Ruta 66 a través de los 66 libros de la Biblia, un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, traducido por Mateus Rodríguez y adaptado y presentado por Fernando Díaz Sarmiento. Volveremos en esta misma emisora y horario para conocer más de cerca la persona y vida de Jesús. También puedes acceder a nuestro podcast de Ruta 66. ¿Nos acompañas?